¿Cómo están, estimados alumnos? Nuevamente nos encontramos por este medio para poder trabajar trigonometría capítulo 6. Razones trigonométricas 3. Tema básicamente ya están conociendo. No se olviden acá siempre recordar aplicar la técnica de SOHCAHTOA. No se olviden eso, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahí está. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito, revisar. Ustedes ya lo manejan. Ahí tenemos, ¿ya? SOHCAHTOA. Razones trigonométricas de triángulos rectángulos, ¿ya? ¿Ah? Concentres bien en esto, no se olviden. S, C y T. SOHCAHTOA. ¿Ya? C, S de seno, C de coseno, T de tangente. Su compañera la tangente, cotangente. Su compañerito del coseno, secante. Su compañero del seno, cosecante, ¿ya? No se olviden esa combinación, ¿ya? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Su amigo de la tangente, la cotangente, al revés. Adyacente sobre opuesto, hipotenusa de la secante. Coseno, adyacente sobre hipotenusa, secante, hipotenusa sobre adyacente. Seno, opuesto sobre hipotenusa, cosecante, hipotenusa sobre coseno, ¿no? Allí tengo el triángulo, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a explicar un triangulito, vamos a hacer acá, para que puedan recordar el temita. Ya acá tengo, por ejemplo, el triángulo rectángulo, ¿no? Más o menos por acá. Puede ser el triángulo rectángulo de diversas formas, puede estar dado, puede estar, ¿no? Por acá más o menos así, ¿verdad? Siempre tiene que tener un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, si yo pongo acá A, vamos a cambiar esto, vamos a poner acá A, B, C. No te olvides, siempre frente a 90, ¿quién está? Recordar bien, la hipotenusa. Frente a 90 siempre está la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo 90 es la hipotenusa y es el lado más grande del triángulo. Los dos ángulos que sobran por el momento son cateto, cateto. Mientras no me dicen el ángulo agudo, el triángulo rectángulo tiene solamente catetos y una hipotenusa. Ahora, cuando ya me dan el ángulo recto, ya me señalan el ángulo agudo, por ejemplo, un ángulo teta, ahí los catetos se convierten en dos. No te olvides, siempre la que está al frente o al lado opuesto de ese ángulo viene a ser cateto opuesto. ¿Ya? Cateto opuesto. ¿De quién? De teta. Y el otro cateto que sobra sería cateto adyacente. No te olvides eso. Acá está el ángulo teta. Si es ángulo teta acá, entonces al frente, su lado opuesto, cateto opuesto. Y el lado que sobra, que es cateto, cateto adyacente, porque la hipotenusa es el lado más grande. Ahora cambiamos el ángulo. Si cambiamos el ángulo, cambia la cosa. Si acá es un ángulo alfa, por ejemplo, ángulo alfa, ahí, para el ángulo alfa cambia todo, cambia, tener bastante cuidado. El lado que está al frente sería el cateto opuesto. Cateto opuesto para alfa. ¿Ya? Cateto opuesto. Para alfa, esto se convierte en cateto adyacente. Cateto adyacente. Para alfa, cateto opuesto, verde, cateto adyacente, verde para alfa. Para el ángulo teta, cateto opuesto, azul al frente, azul adyacente para el ángulo teta. Tener bastante cuidado ahí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cateto opuesto de phi, su opuesto de phi, mira, opuesto sería 1. Y su adyacente 3 sería cateto opuesto. Y esto sería cateto adyacente.
para este ángulo de acá. Y acá ya me dan todo, ¿no? Me están dando ya todo resuelto, simplemente hallar lo que me piden, ¿no es cierto? Entonces, no olvidarse eso, no olvidarse, ¿ya? Por eso tienes que tener en cuenta que seno, coseno, tangente, y te dan la dirección, cómo debes trabajar. Soca todo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver algunos problemitas para que ustedes se vayan afianzando en el trigonometría, ¿ya? Entonces, primero, si es posible, identifico, ¿no? Y me están pidiendo, en este caso, cosecante de alfa. Cosecante de alfa, mira. Y si me piden la cosecante, necesito la hipotenusa, porque mira, seno, lo contrario, es cosecante. Necesito opuesto, hipotenusa. Supuesto de esto, ¿cuánto vale? Supuesto, si se dan cuenta de alfa, ya se dieron cuenta, vale 4. Pero ¿qué me falta? La hipotenusa. Ah, ya tengo ya la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El cateto vale 4 al cuadrado y 1 acá al cuadrado. 4 por 4, 16, más 1, 17. Por lo tanto, la hipotenusa vale 6 cuadrado 17. ¿Qué me piden? Cosecante de alfa. Cosecante de alfa es hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 17 sobre opuesto, que es 4. Esa es la respuesta del ejercicio 1. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. El problema número 2. ¿Ya? En el número 2 ya tienes todo ya. Solamente hay que identificar qué es lo que me están pidiendo. Allá nuevamente me pide cosecante de alfa y la cosecante era hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? Ya tengo acá que es raíz de 5. ¿Ya? Ya me estoy dando cuenta que ves la hipotenusa es raíz de 5 porque está frente a 90. Ya está. Sobre cateto opuesto, que es 1. El cateto opuesto de alfa es 1. El otro sería adyacente. Entonces, necesito eso opuesto. Hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa raíz cuadrada de 5, opuesto 1. Entonces, raíz cuadrada de 5 sobre 1, raíz cuadrada de 5. Respuestita. Respuestita. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente, ¿no? La 4 vamos a hacer ahorita, ¿ya? La 4. De igual manera, ¿qué me piden? Secante cuadrado. Pero básicamente voy a ver qué es secante, mira. Secante. Secante es hipotenusa sobre adyacente. Secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces, me están pidiendo, si es posible, poniendo acá que esto es igual a. Este es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Ya? Vamos a borrar, no me salió bien. Ya, a ver. Acá. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, acá de igual manera, mira, tengo el cateto opuesto, que viene a ser 1. Y el otro sería cateto adyacente, sí tengo, pero me falta la hipotenusa. Entonces hay que aplicar Pitágoras. Falta la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto que es 5 al cuadrado más el otro cateto que es 1 al cuadrado. Desarrollando. 5 al cuadrado es 25 más 1. Y sería 26. 26. Como es al cuadrado, sería raíz cuadrada de 26 la hipotenusa. ¿Ya? Raíz cuadrada de 26. ¿Ya está? Entonces, ya tengo ahora sí. Reemplazo. 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 ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 26. Raíz cuadrada de 26 sobre adyacente. ¿Cuánto vale el adyacente de θ? 5. Tener cuidado ahí, ¿ya? 5. ¿Listo? Respuesta. ¿Ah? Respuesta. Siguiente ejercicio. A ver. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. Uno más.
Ahí está, acá en desarrollo. Problema número 7. Problema número 7. Dice, analicemos bien este problemita. Dice, calcular secante cuadrado. Nuevamente secante. Secante es hipotenusa sobre adyacente. Acá está. ¿Ya? Pero a al cuadrado. Entonces, previamente analizo. Dice que ABC es un cuadrado. Ah, ya. Si es un cuadrado, sus lados son iguales. Todo cuadrado, sus lados son congruentes o iguales. Pero para hallar el, lo que me piden es phi, acá está phi, necesito secante, necesito su hipotenusa, que sería este de acá, trazando su diagonal. Ahí se convierte en un rectángulo, ¿ya? Como es 40, miren acá, tienes A, entonces significa que esto es 45. 45 simplemente aplicamos Pitágoras, pero no, si no me acuerdo el ángulo sería A al cuadrado, acá está, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado, porque los lados son iguales. ¿Ya? Entonces ahí se forma, si me doy cuenta hasta que se forma acá, en este triangulito, se está formando un triángulo rectángulo de dos lados iguales. Entonces, cateto, cateto. Hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado. Pato al cuadrado más pato al cuadrado, dos patos al cuadrado. ¿Ya? Así. Entonces, le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de todo esto. Quedaría el a, se elimina el cuadrado, pero queda raíz cuadrada de 2, porque raíz de 2 no tiene, queda ahí. Entonces la hipotenusa es a raíz cuadrada de 2. Reemplazo. Secante cuadrado de phi es igual a hipotenusa sobre a al cuadrado. Y voy dando el valor acá. En este caso le doy valor. Sería, ¿cuánto vale la hipotenusa? A raíz de 2. Entonces acá reemplazo a raíz de 2 sobre el adyacente. El adyacente en este caso es A. Cualquiera puede ser porque son lo mismo. A. Pero al cuadrado. Ya no te olvides, esto es un producto, entonces al cuadrado sobre al cuadrado, pero esto también se eleva al cuadrado los dos, entonces quedaría al cuadrado por la raíz de 2 al cuadrado. Esa dice la propiedad de teoría de exponentes. Abajo también. Una fracción, si está al cuadrado, cuadrado del numerador sobre cuadrado del denominador. En este caso al cuadrado. Elimino acá, simplificamos a porque tiene a cuadrado, partimos, ¿qué quedó? Y es más, esta raíz con el cuadrado también se parte. ¿Quién quedó? 2. Respuesta 2. Ya, jóvenes, ¿listo? 2. Y así, de esa manera vamos resolviendo los problemas de su libro de trigonometría. ¿Va? En la siguiente clase resolvemos más problemitas para que ustedes ya se queden bien preparados para el año que viene en trigonometría, utilizando razones trigonométricas. Bueno, cuídense mucho, nos vemos hasta pronto.